Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría crear con AppSheet una aplicación para subir ficheros en PDF o incluso fotos que hagas con tu móvil o con tu celular y guardarlos en tu hoja de cálculo de Google Drive? Pues quédate conmigo, soy Manuel Aragonés, vamos a aprender AppSheet. Bueno, para comenzar nos vamos a Google Drive y vamos a darle a nuevo y creamos una hoja de cálculo de Google. Pinchamos ahí y se nos abre una hoja de cálculo que es como Excel. Vale, ahora vamos a escribir aquí los nombres de los campos, que sería ID, fichero e imagen. Vale. Y le vamos a poner como nombre fichero. Este es el nombre que le vamos a poner al fichero en Google Drive. Entonces ahora cerramos y se supone que en Google Drive, si buscamos ficheros, pues ya nos aparece el que hemos creado, que simplemente tiene tres campos: campo ID, campo fichero y campo imagen. Ahora cerramos y nos vamos a ir a AppSheet. En AppSheet, la página web de AppSheet, vamos a darle al más para crear una nueva aplicación. Le decimos que vamos a empezar con nuestro, o que vamos a hacer la aplicación con nuestro propio dato, es decir, con nuestro propio fichero de hoja de cálculo o de Excel. Entonces le ponemos el nombre de la aplicación, que sería en este caso ficheros. Lo de la categoría no importa, pero vamos a elegir uno por elegir y ahora pinchamos en Choose Your Data. Choose Your Data, aquí le tenemos que decir el fichero que queremos usar, que en este caso sería fichero, y le tenemos que decir Select. Y ahora se toma su tiempo para conectar la hoja de cálculo de Google Drive con la aplicación de AppSheet. Bueno, cuando ya ha conectado la aplicación con la hoja de Google Drive, nos aparece este mensajito. Cerramos aquí y vemos lo que nos ha creado por medio del fichero de Google Drive. Tenemos el campo ID, el campo fichero y el campo imagen. Este de row number es un campo que él crea a título de campo clave, pero en este caso el campo clave nuestro ya lo tenemos como ID. El fichero le vamos a poner tipo file y en imagen le vamos a poner tipo imagen. Y una vez que tenemos ya todo esto hecho, le damos a save y se supone que ya tendríamos la aplicación completa. Simplemente ahora le daríamos al más, te pone un ID ya por defecto y pinchas en fichero y elige. Vamos a irnos aquí a documentos y vamos a ir a buscar el documento que yo tenía preparado para subir. Y en imagen pinchamos también y nos vamos a documento y nos vamos a imágenes y vamos a subir la imagen. Entonces, como ven, en la aplicación tenemos aquí el documento PDF que le hemos subido y la imagen, y simplemente le daríamos a save y entonces ya teníamos un registro donde hemos adjuntado una imagen y un documento en PDF. Si nos vamos a Google Drive, hay que darle un poquito de tiempo, pero si nos vamos a ordenar por las últimas modificaciones, nos va a salir aquí en el fichero, nos sale
el ID, nos sale la ruta donde está el documento y aquí nos sale la ruta donde está la imagen. Todo esto está guardado dentro de Google Drive. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente utilizarlo desde el teléfono móvil o desde el celular. Lo mismo que hemos hecho en la aplicación en AppSheet, lo haremos después en el celular.